Buenos días a todos, todavía son días. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto verles, saludarles desde aquí. Gracias a Dios que nos permite reunirnos en la gran misericordia del Señor. Él extiende su amor, su misericordia, decía, la paciencia, para poder darnos vida y poder buscarle todavía. Entonces aprovechemos ese tiempo, a los que están allá en casa o en sus hogares. Pues qué gusto. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 16 del Evangelio de Juan. Quisiera que leamos juntos, si es tan amable de acompañarme, abriendo la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo número 16. Vamos a leer verso número 12 y verso número 13. Es importante, creo que nos acordemos del contexto, ¿verdad? Quisiera que entonces regresemos al versículo, a la mitad del versículo número 4. Dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Verso 5: y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Quisiera que oráramos, pidiéramos al Señor de su bendición en este día, ahí en nuestro lugar. Padre, muchas gracias, decíamos, por la misericordia que es renovada para nosotros. Gracias por la vida y gracias por permitirnos estar buscando tu rostro. Buscamos, Señor, deseamos que hoy seamos bendecidos por esta palabra que va a ser expuesta, y que nos enseñe, Señor, a buscarte cada día más y más, de una manera sincera, Señor, de una manera genuina. Quisiéramos conocerte, experimentarte de esa manera como sea revelado a nuestro corazón. Y, Señor, esto viene de arriba, Señor, esto viene del Espíritu. Así que hoy queremos ponernos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Verso 12 les dice, después de hablarles a los discípulos, que en el unos versículos anteriores, el verso número 6, para ser más específico, dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Si bien nuestro Señor estaba buscando consolar a los discípulos, estaba buscando que los discípulos sean fortalecidos, que los discípulos pues sean abiertos sus ojos a las cosas que habrían de venir y de lo que nuestro Señor estaba dando como promesa, ¿verdad? Que iba a venir el Espíritu, que iba a preparar lugar allá en el cielo, etcétera, hermanos. Y al parecer los discípulos, en lugar, ¿verdad?, de estar siendo fortalecidos y consolados, creo que estaba pasando lo contrario, hermanos. Dice la Escritura
hasta acá en el verso número 6, que tristeza había inundado el corazón, había llenado el corazón de los discípulos. Eso es algo fuerte, hermanos, y nos deja ver como seres humanos que somos, que la tristeza, de alguna manera, al perder a una persona, en este caso a su Señor, a su Maestro, habían pasado ya mucho tiempo con Él, pues les estaba invadiendo, ¿verdad? Esa tristeza, ese sentido de vacío tal vez, porque Él se iba a ir de ellos. Entonces los discípulos decían, no puedes dejarnos, no puedes abandonarnos en este momento, te necesitamos. Y nuestro Señor les dice, y vuelve, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá o vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está dando una promesa que se hizo realidad cuando Él ascendió al cielo. El Espíritu descendió, el Espíritu vino para ungir a los discípulos, el Espíritu Santo vino y viene Él con propósitos. El Espíritu Santo tiene varios propósitos al venir a este mundo. Decía el pastor una frase, unas palabras, decía él, que el Espíritu de Dios no solo ha venido a ministrar el corazón de la iglesia, y es una gran verdad, hermanos. El Espíritu Santo no solo ha venido al corazón de sus discípulos, no solo ha venido para guiarnos en el camino, sino también ha venido para ministrar a aquellos que están lejos de Él. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a producir eso? ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, la Escritura nos dice adelante, cuando Él venga, en el versículo número 8, que fueron los versículos que estuvieron compartiéndonos la semana pasada, cuando Él venga, está refiriéndose al Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado. Y también decía otra gran verdad nuestro hermano: usted no puede ser salvo sin la intervención del Espíritu Santo. Quisiera retomar esas palabras de mi hermano que nos compartía la semana anterior. Nadie puede ser salvo si no está la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Usted no puede llegar a conocer a Cristo tal y como Él es. Usted no puede venir a Cristo, es más, si el Espíritu de Dios no viene a su vida también. ¿Cómo viene? Aquí dice la Escritura, Él convencería. Y nuestro hermano decía que convencer es presentar pruebas, presentar argumentos de que el ser humano es un pecador. Pero a la vez, el Espíritu de Dios nos lleva y nos enseña que Cristo es el Salvador, aquel que puede sacarnos, liberarnos de las cadenas del pecado. Entonces, lo primero que viene a producir en una persona, si es que ha conocido y experimentado a Cristo en su vida, lo primero que tuvo que haber experimentado es convicción de pecado, hermanos. Lo primero que tuvo que haber experimentado alguien es convicción de pecado antes de conocer a Cristo sinceramente, genuinamente. No puede haber perdón, no puede haber salvación si el Espíritu no viene. Entonces estamos hablando que no es algo producido emocional, no es una emoción. No es una emoción simplemente que fue producida en la vida de alguien, sino que fue algo que el Espíritu llevó ahí, llegó a la persona, empezó a escarbar ahí en nuestros corazones y empezó a sacar lo que había dentro de nosotros, principalmente nuestro pecado. El Señor ha venido, su Espíritu ha sido enviado con ese objetivo. La obra de Dios se está
haciendo en muchas de las personas. El trabajo del Espíritu lo viene a hacer en la vida de cada uno de aquellos que quieren o que buscan o que no buscan conocer a Dios. Algunos y muchos de nosotros no buscábamos, no nos interesaba, y el Señor ha venido para eso. Él ha venido entonces, y esta es su obra, hermanos. Este es su trabajo. El hecho de que alguien pudiera decir, ¿por qué? Y no es una persona quien lo ha dicho, han sido varias. ¿Por qué cuando venimos a las enseñanzas pareciera que es a mí nada más a quien me están hablando? ¿Será que vino alguien y les dijo cómo vivo? ¿Alguien ha venido y les dijo que yo estoy viviendo en aquel u otro pecado? Y la verdad es que primero pues no vivimos en los hogares de cada uno de ustedes, no les conocemos, ni sabemos, creo, dónde laboran, dónde trabajan, dónde estudian, etcétera. Mas sin embargo, Dios, que conoce todos los corazones, que la Escritura nos dice en el libro de Corintios, 1 Corintios, que Él conoce lo más profundo del corazón, Él conoce nuestras vidas, Él todo lo escudriña. Por lo tanto, amadas personas, ¿quién podrá huir de la presencia de Dios? Y es ahí donde el Señor está obrando, trabajando de corazón de nosotros, primero como iglesia y también en la vida de todos aquellos que no han venido a Cristo. Cuando orábamos esta mañana, uno de nuestros hermanos oraba que vivimos a veces en los afanes de la vida, vivimos en los afanes del día a día, de tal manera que perdemos de vista que cada domingo que nos presentamos a este lugar, que nos conectamos allá en casa, lo que el Señor quiere primeramente, a quienes quiere bendecir primeramente, quiero decirte, es a la iglesia. Creo que siempre ha sido su deseo, y es su deseo, primero ministrar a la iglesia, a los hijos, a sus hijos que Él ha comprado, que ha redimido con su sangre. Pero a veces vivimos tan metidos en los afanes, decía, en el vaivén de la vida, que como que perdemos de vista que hoy el Señor ha preparado algo para nosotros, una bendición nueva. Y nos presentamos tal vez, o venimos como un domingo más, nada más. Venimos como que de una forma mecánica, pues tenemos que ir a la iglesia, creo yo. Pero no es el deseo fuerte, como dice un salmo, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, el desear estar en la iglesia, hermanos. Y ya a partir de ese deseo, es la obra de hecho del Espíritu Santo, que dice el libro de Santiago, capítulo número 4, que Él nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente, de tal manera que quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con su iglesia. El deseo de Dios es estar con aquel que ha comprado con su sangre preciosa. Quiere ministrarle, quiere llevarle a conocer la verdad. Pero a veces perdemos de vista eso, de tal manera que tal vez no le damos esa importancia. Pero quiero decirte que una vez lo dijo nuestro Señor Jesucristo: el pan es para los hijos. El pan es para los hijos. Para los hijos que Él ha comprado, que ha hecho suyos como hijos, que nos ha adoptado, hermanos. No estamos hoy huérfanos. Y al primero que quiere Dios dar y bendecir es a su hijo, a su hija que Él ha redimido, que Él ha comprado con su sangre, que hoy está sellado con el Espíritu Santo aquella persona, y es de su propiedad. Por si a ti no le das o no le has dado esa importancia de poder anhelar la presencia de Dios, de poder anhelar el hecho de aún estar con tus hermanos, para que veas si es que Dios está obrando en ti o no está obrando en ti.
si está la obra del Espíritu en tu corazón o no lo está. Cada uno de nosotros, que el Señor nos escudriñe, dice la Escritura, ¿verdad? Porque Él escudriña todo, que cada uno de nosotros seamos pues puestos en la balanza para ver si estamos deseando su bendición, si estamos deseando conocerle más y más, o simplemente vivimos una vida mecánica en nuestro día a día. Y mi deseo sincero, el deseo de cada uno, creo, es que seas bendecido grandemente, grandemente. El verso número 12, nuestro Señor dijo estas palabras: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amados hermanos, los discípulos entonces estaban emocionalmente turbados en gran manera. No sé cuánto, pero los discípulos estaban muy turbados y no podían, tal vez por ese momento en el que ellos estaban, el poder recibir más enseñanza. Y aún podemos decir, al oír estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dices, bueno, ellos estuvieron cerca de Él, ellos estuvieron y convivieron muy de cerca, y los conoció tan bien que estoy seguro que en algún momento tuvo que haberlos ministrado de manera individual. Estoy seguro que al conocer la vida de cada uno de ellos, no dudo que hubo una ministración de manera así bien personal con cada uno de los discípulos, y sin embargo no fue o no era suficiente lo que Él quería hablarles. Por eso dice aquí: aún tengo muchas cosas que deciros. Aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes. Y si, hermanos, el apóstol Juan, Pedro, Jacobo, Andrés, y si Mateo, hermanos, y si Judas, etcétera, los dos Judas, y si cada uno de los apóstoles era necesario el que fueran más bendecidos, el que Dios hablara más a sus vidas, pues entonces cuando yo leo estas palabras digo: ¿cuánto más entonces necesito yo de ser instruido por mi Señor Jesucristo? Eso me lleva entonces a veces a dejar mi hogar y venir para ser instruido en este lugar, o para ser instruido por mis hermanos, ya sea por una conexión por Zoom, etcétera. Yo necesito ser instruido, y eso me lleva a estar en ese lugar. Cuando yo entiendo mi pobreza espiritual, cuando yo veo mi escasez espiritual, mi poco crecimiento espiritual, eso me lleva a estar buscando y deseando crecer, conocer más el carácter de mi Señor, seguir conociendo más estas verdades que para mí todavía están ocultas. Hay muchas verdades que yo he estado entendiendo en el transcurso, puedo decir, de este año que ha transcurrido. He sido muy bendecido por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de mi pastor, etcétera, por la vida, por la palabra de Dios. Y es eso lo que me lleva. Es eso lo que creo que debe de llevarnos al ver nuestra pobreza espiritual. Y nuestro Señor le estaba diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros. Eran los apóstoles. Eran los que iban a quedar en su lugar, en el lugar del Señor, para representarle, para llevar su palabra, para llevar el evangelio, para ser sus testigos. Y si ellos no prestaban atención a lo que Él les estaba diciendo, probablemente iban a fracasar en esa comisión, gran comisión que les fue encargado. Entonces, hermanos, al ver que, pues hermanos, nuestro Señor les dice: tengo muchas cosas que deciros, decía yo, pues entonces eso nos debe de llevar también a ti y a mí a buscarle más, a desearle más.
Y esto también tiene que ver, hermanos, con esa parte del carácter de nuestro Señor, esa parte de conocerle cada día más y más. Ellos no entendían, hermanos, varias cosas o muchas cosas. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor estaba en esa transfiguración, cuando fue la transfiguración? 3 de los discípulos estaban con ellos. Y en uno de los evangelios se nos narra que cuál fue la conversación que se dio, de qué se trató esa conversación, esa reunión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué hablaron, hermanos? En esa transfiguración. Sí, ciertamente se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, etcétera. Se habló acerca de la muerte de nuestro Señor, de la resurrección de nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Los discípulos no entendían eso todavía. Los discípulos no entendían todavía esa parte de que Él iba a resucitar, de que Él iba a morir. Ellos no lo entendían, hermanos. Había muchas cosas que ellos no entendían. Y si habían algunas y varias cosas que no entendían, así como puedo decir a veces yo no entiendo, pues entonces me debe de llevar esta gran verdad, a buscarle más, a desear conocerle más, hermanos, a desearle experimentar más. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y varios, creo, nuestras vidas están frías, en nuestras vidas hay constante desánimo porque no le conocemos más y más, porque no le experimentamos tal y como Él es. No le experimentamos tal y como Él es, no lo conocemos tal y como Él es. Y por eso vivimos desanimados a veces. Y vivimos tristes. Y vivimos en constantes pruebas y tentaciones que nos llevan casi ya a abandonar el camino, a claudicar de este camino. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios y de conocerlo y de experimentarlo en nuestras vidas, nuestra vida sufre grandemente. Nuestra vida, nuestro caminar sufre grandemente, nuestra fe es afectada grandemente. Grandemente es afectada nuestra vida, nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en lo terrenal, somos muy desanimados, somos muy tentados al desánimo. Es un arma poderosa en las manos del diablo. Es un arma poderosa traer el desánimo. El diablo trae el desánimo al corazón del Hijo de Dios. Es un arma poderosísima, el desánimo en las manos del diablo. El Señor quiere o quería producir en ellos esa confianza, quería producir en ellos esa tranquilidad. Era lo único que quería, consolar el corazón de los discípulos, fortalecerles, animarles y llevarles y decirles que iba a venir el Espíritu Santo para poder llevarles el versículo número 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces decía yo que hay un propósito, un objetivo de venir el Espíritu Santo. Hay un objetivo grande, poderoso, que nos debe de llevar también a descansar. Hay alguien que va delante de mí
mostrándome, enseñándome el camino. No solo quería nuestro Señor Jesucristo consolar, sí, a los discípulos sobre el Espíritu Santo de decir que Él iba a venir para, pues primero, hermanos, a hacer efectivas las promesas. El Espíritu iba a venir a hacer efectivas esas promesas en el corazón de los discípulos, en la vida de los discípulos. No solo iba a venir para convencer de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo, hermanos, no solo iba a venir para consolar a los seguidores de Jesús. El Espíritu Santo guiaría a los discípulos a toda verdad. A toda verdad. Hoy hay muchas verdades, hermanos, en el mundo en el que vivimos. Y se nos presentan como verdades casi absolutas. Como que no hubiese otra verdad o mejor verdad que las que el mundo nos está poniendo delante. Hay muchas verdades que en este mundo vemos o que dicen que son verdades, pero no hay una igual al de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y para conocer primeramente esa verdad, te quiero decir, ¿recuerdas cuando estaba Jesús delante de Pilato y le dice, Pilato le pregunta, ¿y qué es esa verdad? O sea, ¿cuál es esa verdad? ¿Eres tú el Cristo, etcétera? Le pregunta, y en esa conversación, hermanos, la única verdad es Cristo. Yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En pocas palabras, al único que tú tienes que buscar como verdad absoluta soy yo, les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te digo, seguimos, o el mundo sigue, y no quiero decir solo el mundo, el pueblo evangélico sigue esas verdades, entre comillas. Decía el pastor hace días, en verdad es escandaloso escuchar en este tiempo sobre pastores que son homosexuales y se presentan como verdades, se presentan como verdades absolutas. Hoy se nos presentan verdades donde la gente nos dice, el mundo y la sociedad nos dice que debemos incluir esas ideologías que están surgiendo y que están bombardeando nuestras vidas y nuestra fe. Nos dicen que tenemos que ver sin discriminación, sin malos ojos, sin malos pensamientos, aquellos que quieren, por ejemplo, casarse, personas del mismo sexo. La sociedad nos dice, eso es algo bueno y es algo sano. De no ver tú estas cosas de esa forma, estás mal. Estás mal. Estás reprobado. Estás mal en tu vida, en tu manera de comportarte hacia las otras personas. Y ya lo decía el hermano, la iglesia en algún momento pues sufre persecución y va a sufrir en algunos momentos más adelante tal vez esa persecución de parte de estos grupos, si de parte de estos círculos que se levantan y dicen, es que este grupo está mal porque nos ataca, porque nos señala, porque dice que estamos mal, etcétera. Hermanos, si tú y yo, si usted y yo no estamos conociendo más y más a nuestro Señor, nuestra fe va a sufrir grandemente. Nuestra fe va a sufrir fuertemente, créeme. Va a ser sacudida, así como un terremoto de 10 grados Richter. Va a ser sacudida fuertemente nuestra vida. Va a sufrir nuestro corazón, va a sufrir nuestra fe si nosotros no estamos buscando conocerle más y más. ¿Y cuál es la forma en la que nosotros hemos de experimentar y conocer a Dios? Hermanos, su palabra.
Es su palabra. Es su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos más de 5 años de convertidos? Levante su mano. ¿Cuántos de aquí tenemos más de 3 años de convertido? Levante su mano. Más de 3 años. Y puedo decirte que aquellos que a veces tenemos más de 3 años, nunca hemos leído la Biblia completa una sola vez. Muchos de los que a veces tenemos 5 años, más de 5 años de convertidos, nunca hemos leído la Biblia completa. Me refiero desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis. No conocemos cuántos libros tiene la Biblia. No conocemos los 10 mandamientos. No conocemos los 2 más grandes mandamientos. Muchos de los que conocemos, tenemos más de 5 años o 10 años, tal vez sabemos de memoria por lo menos unas 10 promesas así de Dios para nosotros. Dijo una vez alguien, somos como personas analfabetas, hay un analfabetismo bíblico en medio de la iglesia. La iglesia no está interesada profundamente por conocer más a su Señor. Y se nos hace algo religioso simplemente el acudir a nuestras reuniones bíblicas tal vez. A muchos se nos hace algo tedioso. A muchos se nos vuelve algo aburrido. Hay muchos que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Hace un poco más de un año se nos preguntaban en una reunión de pastores, predicadores, de ancianos, ¿y para ti qué es el Evangelio? ¿Cómo defines el Evangelio? ¿Cómo defines el Evangelio? Y muchos no conocemos qué es el Evangelio. Decimos, vamos a escuchar el Evangelio, pero no sabemos qué es el Evangelio. Por eso nunca podemos predicar el Evangelio. No podemos compartir el Evangelio porque no lo conocemos primero nosotros. Esa gran verdad que hace libre, que lleva al pecador a la salvación, esa gran verdad, muchos de nosotros la desconocemos. No porque no esté a nuestro alcance, porque no le damos importancia a la verdad de Dios. No le damos importancia a la verdad de Dios. Cuando dice la Escritura, hermanos, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiaría a toda la verdad, hermanos. Se está refiriendo entonces aún más allá, a revelarnos lo sobrenatural de Jesús, su divinidad. Su misma divinidad va a ser revelada en nuestras vidas. Y no entendemos a veces esas verdades. ¿Por qué Dios es infinito, es todopoderoso? ¿Por qué Dios es omnisciente? ¿Por qué es omnipresente? ¿Y qué será eso? Pero cuando nosotros entendemos estas grandes verdades en nuestro corazón, es revelado, hermanos. En verdad entendemos que nuestra fe no está fundada sobre arena, hermanos. Cuando nosotros llegamos a la comprensión de estas verdades, por ejemplo, de su divinidad, de sus atributos divinos, decimos, no está entonces mi fe fundada en el Dios del catolicismo, perdón que diga eso, pero no está fundada en un trozo de madera o de yeso, no está fundada mi fe en algo así. Cuando yo entiendo aquellas verdades acerca de los atributos de Dios, hermanos,
No está nuestra fe fundada en el Dios de piedra, sino en un Dios vivo. Porque primeramente lo he experimentado. Él ha sido mi Salvador. Él ha sido el que me ha transformado, el que ha cambiado mi vida y mi corazón. Ha sido Él. Y lo he experimentado como el Todopoderoso porque he visto su poder en mi vida. Hemos visto su poder, hemos visto milagros al orar por personas. Dios se ha mostrado de diferentes formas a nuestros corazones. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque quiere cimentar, fortalecer nuestra fe, hermanos. El hecho de que oremos por un enfermo y se sane, hermano, el objetivo de Dios es que tu fe crezca. El objetivo de Dios es que tu fe sea fortalecida, sea apuntalada bien, que no haya nada que lo mueva, que le mueva. Pero no estamos buscando, decía yo, esas verdades reveladas e inspiradas por los hombres de Dios, como Juan el apóstol, Marcos, Lucas, el apóstol Pablo, y en el Antiguo Testamento por los profetas, por los siervos de Dios. Nuestra fe no está siendo fortalecida. En otra ocasión el pastor Alejandro Hernández, casi todos lo conocen, creo yo, nos decía: hermano, preséntame un versículo en el Antiguo Testamento donde se nos sea revelado su resurrección. Y créeme, no veíamos un versículo del Antiguo Testamento donde fuera profetizada su resurrección. Varios. Porque varios desconocemos las grandes verdades de Dios. Su verdad no ha sido revelada en nuestras vidas. La Escritura dice que cuando Él viniera, Él nos guiaría a toda la verdad. Ahora bien, yo sé que hay muchas leyes y siempre hemos dicho que hay que respetar las leyes, ¿o no? ¿Cierto? Siempre le hemos dicho que nosotros tenemos que respetar a las autoridades, ¿verdad? Pero el hecho de que sea una ley no quiere decir que sea algo, que sea una verdad absoluta para nosotros y que por ello aún yo tengo que obedecer ciertas leyes. Y no estoy yo llevando a la gente o a nadie a que sea desobediente, pero yo creo que hay varias leyes que no van de acorde a mi fe. Más en el tiempo en el que vivimos tú y yo. Más en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. No podemos dar nuestro voto de confianza a algunas leyes que hoy son leyes y que son legales, como el aborto, el matrimonio del mismo sexo, etcétera. No podemos darle nuestro voto de confianza a ese tipo de leyes. No estamos a favor, estamos en contra. Estamos en contra. Porque el único que da la vida y la quita es Dios. Porque el que creó, el que estableció el matrimonio fue Dios. No fue una sociedad que vive apartada de Dios, apartada de su Creador, apartada de aquel que le dio vida. Amadas personas, lo que nos está diciendo entonces que nos va a ser revelado, hermanos, esas grandes verdades acerca de Jesucristo, acerca de Cristo, de sus atributos divinos, de sus enseñanzas o su doctrina, hermanos. Tú y yo hemos estado, creo yo, varios hemos estado siendo enseñados
podemos decir en otras palabras, adoctrinados por nuestro Maestro, por Cristo Jesús. La sociedad pudiera decir que a los hijos hay que dejarlos ser y hay que ellos vivan, que ellos decidan, que ellos tomen también sus decisiones, etcétera, sobre ellos mismos, sobre su vida, pero Dios nos dice otra cosa: que instruyamos, que criemos. Y cuando nosotros vemos esas verdades, hermanos, si queremos nosotros ser bendecidos, si queremos nosotros llegar hasta el final y que queremos que nuestra descendencia también siga nuestros pasos, tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. La sociedad cada vez se descompone más y más. Y te digo, ya para en este tiempo hay pecados legalizados, hay pecados que no están mal a los ojos de esta sociedad, pero cuando tú conoces la verdad de Dios, dices, no estoy de acuerdo con esto que el mundo me grita, me quiere enseñar. No estoy de acuerdo en ninguna manera, en ninguna forma. Esto yo puedo vivir de esa manera. No puedo yo vivir de esa manera. Y yo decía que el mundo se ha metido, no solo está el diablo ha corrompido al mundo. Yo creo que hay muchas iglesias que están siendo corrompidas por el hecho de que no conocen a Cristo, no conocen a Dios, porque no escudriñan la palabra, porque no conocen la Biblia, hermanos. Y hay maestros que hoy se han amontonado, hermanos. Hay muchos maestros y la gente se amontona, hermanos, a esos maestros porque quieren oír lo que sus oídos quieren oír. Hay muchos maestros que hoy se han levantado para enseñar conforme a lo que quiere oír la gente. Y la gente, hermanos, está siguiendo ese tipo de maestros con una doctrina muy, muy descarriada, muy perdida, muy tergiversada. Hay maestros que les enseñan conforme a la concupiscencia de las personas. Podemos volver nosotros a nuestro versículo que estamos estudiando, versículo 13, y podemos preguntarnos, ¿la influencia del Espíritu está en mi vida? ¿La influencia, la obra, el trabajo del Espíritu Santo está en mi corazón? Yo creo que sí. Dice el libro de Job que Dios habla al hombre de una y de varias formas, hermanos. Dice que utiliza, por ejemplo, nos postra en cama, ¿verdad? Dice Job. Algunos nos postra en cama y ahí Dios trata con nosotros. Algunos utiliza una enfermedad, algunos utiliza un sueño. A veces cuando vienen y me cuentan sus sueños, en verdad con mucha pena les digo, mira, no sé qué decirte porque yo no soy intérprete de sueños, pero lo único que yo creo es que Dios te está tratando. Nada más puedo decirte eso. Yo no te puedo decir qué quiere decir tu sueño. No puedo decirte qué quiere decir tu sueño. Y hermanos, en los púlpitos la gente está predicando sueños, lo que yo sentí, lo que yo siento, lo que Dios me ha revelado. Y cuando la gente dice eso, hermanos, a mí me asusta. Cuando la gente ha tomado una decisión, las personas que se acercan para pedir un consejo y me dicen lo siguiente, Dios me ha revelado, Dios me ha enseñado a mí, me ha mostrado a mí que yo debo de hacer esto. ¿Sabes qué haces cuando me dices eso? Me atas de pies y de manos y me pones aquí
papel, me cubres la boca, no puedo decirte ya otra cosa, porque ya Dios te mostró, ya Dios te reveló, ya qué puedo decirte. Cuando las personas dicen, es que Dios me mostró, es que Dios me reveló, es que Dios, pero ¿sabes qué? Nunca me presentan un pasaje de la Escritura donde en verdad Dios les haya hablado. Yo pienso, está emocionada la persona, o creo que está malinterpretando la voluntad de Dios. Pero créeme, cuando alguien me dice, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado, a mí me atan de pies, de manos y me tapan la boca con un trapo, ahí me ponen aquella cinta canela. No puedo decirte ya más, o sea, ¿qué te puedo decir si el Señor ya te ha revelado? Es que el Espíritu Santo me mostró. Y ha pasado aún en esta iglesia. Y pasa. Es que yo siento que no estoy bien o que no estás bien. ¿Por qué sientes? No sé, yo solo siento. Tu sentir no vale nada. Obedecer la voluntad de Dios no es cuestión de que sientas, sino de que aprendas a obedecer a Dios. Y lo decía el pastor la semana pasada en su introducción. A veces pensamos que la presencia de Dios, la influencia de Dios, depende de cómo siento yo, de cómo me sienta. Es que me quebranté cuando estaba la enseñanza, me quebranté, yo estaba llorando, yo estaba así, yo sentí como que en el cuerpo hormigas, etcétera. No, Dios siempre se manifiesta de esa forma. No quiero decir que no sea válido, pero por lo regular, para que tú obedezcas a Dios y entiendas la voluntad de Él, tiene que ser en un momento donde tú estés razonando la voluntad de Dios. Depende más de tu entendimiento, de tu razón, más que de tu emoción. No es algo emocional. No es que si hoy amanecí bien, hoy estoy contento y hoy sí puedo obedecer a Dios. Cuando nosotros entendemos la verdad de Dios, obedecemos. ¿Y sabes qué? El Señor pone el querer y el hacer, dice la Escritura. Así que si te es mostrada la voluntad de Dios, si Dios te habla a través de su palabra, lo que te corresponde a ti es hacer la voluntad de Dios. Lo que necesitamos ahora hacer es obedecer a la voluntad de Dios, porque el Señor ya me ha mostrado su voluntad a través de su palabra. Y hoy en día ponemos en tela de juicio, fíjate bien, la infalibilidad de la Biblia, de la palabra de Dios. Decimos que la palabra de Dios es inspirada, pero a veces ponemos en tela de juicio que Dios es infalible en la inspiración divina. Me refiero a la palabra, a su evangelio. Y hoy quiero decirte que la gente dice es que la Biblia tiene muchos errores. Tiene errores. Y decimos, Dios se equivoca. Lo que yo creo es que no ha leído la Biblia la persona. Más que ver una contradicción, ver un error, yo lo que estoy viendo es alguien que no ha leído la Biblia. Es que vi por ahí una contradicción.
Quiero decirte que en la Biblia hay 101 contradicciones, aparentes contradicciones, corrijo, aparentes contradicciones. Pero no he visto ningún error o ninguna contradicción que sea probada. Pero cuando empezamos a escudriñar la Escritura, hermanos, cuando empezamos a inquirir acerca de su voluntad, de la verdad de Dios para nosotros, nos es mostrada, hermanos. Ahí sí nos es revelada por la revelación ya escrita, hermanos, por la inspiración de Dios en su palabra. Hoy no necesitamos, quiero decirte entonces, añadirle más a la Biblia, porque el libro de Apocalipsis cierra con una advertencia contra aquellos que quieren añadirle, que quieren suplantarle a la Biblia o implementarle a la Biblia. Lo que Dios quería revelar ha sido ya revelado y está en la palabra de Dios. Y si queremos entender esa verdad, tenemos que escudriñarla. Ciertamente que habrán verdades que para nosotros van a ser ocultas, sí. Van a ser difíciles de entender, sí. Yo entiendo, yo veo que hay algunas cosas que no entiendo, pero eso no me preocupa. Me preocupa lo que entiendo, porque eso que entiendo que Dios quiere que yo haga. No me preocupan por las cosas que no entiendo, hermanos. Me preocupa por aquello que sí entiendo, porque eso que yo entiendo es lo que debo hacer, poner en práctica. Tú no eres bienaventurado por oír la palabra, eres bienaventurado tú por hacer la palabra. No eres bienaventurado por leer toda la Biblia, eres bienaventurado por hacer todo lo que has leído de la Biblia. ¿Sí? Somos bienaventurados cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Somos bienaventurados porque el que se le da, es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Aquel que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Si aquel es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. Así que si Dios te ha enseñado, yo entiendo que cuando venimos a Cristo, al conocimiento de Jesús, cuando se nos es revelado como el Salvador, como nuestro Salvador, como aquel que murió en nuestro lugar por nuestros pecados y pagó nuestra culpa, hermanos, a partir de ese momento empezamos a entender el cristianismo, de cómo debemos de vivirlo. La esposa empieza a entender que ahora debe ser sujeta a su marido, por ejemplo. El esposo entiende que debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El hijo entiende, cuando llega el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, entiende que debe de honrar a su padre. Y sabes, eso le es revelada a la persona, le es mostrada a la persona por la palabra que ha sido ya escrita, la revelación de Dios escrita, impresa. Empieza la persona a vivir esa verdad, hermanos. Le está siendo revelada la verdad, hermanos. Le empieza a ser revelada esas verdades que necesita conocer para vivir un cristianismo integral. También le es mostrado que debe el cristiano de anunciar las buenas nuevas, ya que esa es la gran comisión que Dios le ha encargado al cristiano. Y estas verdades en el camino las venimos entendiendo, y conforme vamos entendiendo nosotros, empezamos a vivir eso que vamos entendiendo. Por eso decía que tenemos que preocuparnos por la verdad que entendemos.
para ponerla en práctica. Y si alguno está falto de entendimiento, dice Santiago, pues que le pidamos sabiduría a Dios, el cual dará a cada uno abundantemente y sin reproche. Si alguno no entiende algunas verdades, dice la Escritura, si alguno está falto de sabiduría, pídale o pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Si alguno no entiende alguna verdad, ok, pido a Dios, busco consejo también. Pero empezamos a vivir el cristianismo, hermanos. Aun cuando somos muy pequeños espiritualmente, comenzamos a dar pasos firmes y pasos seguros. Vamos adelante paso a paso. Yo entiendo que la Biblia dice que hay que correr la carrera, pero yo a veces digo que hay que ir paso a paso, y no por estar en contra de la Biblia, simplemente quiero decir que pues vamos caminando, vamos entendiendo esas verdades y vamos en esos pasos firmes. Vamos avanzando firmemente. Nuestra vida no va retrocediendo en lugar de ir avanzando. Nuestro crecimiento espiritual está normal, vamos creciendo. No estamos anormales, así unos chaparritos espirituales, sino que estamos madurando, estamos creciendo en la fe. Estamos creciendo en la fe. Estamos creciendo, estamos avanzando. Volvemos a la pregunta: ¿está la influencia, la obra, el trabajo del Espíritu en mi vida? ¿Está Dios tratando mi corazón? ¿Me ha convencido de pecado? Para entender más verdades, tienes que entender la primera. Si no has venido a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que abandonar tus pecados. Tienes que cambiar de rumbo. El rumbo que llevabas era el rumbo equivocado, la dirección equivocada. Tienes que volver a la dirección correcta, y esa dirección correcta es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Él. Necesitamos retroceder para seguir avanzando, para seguir creciendo. Y necesitamos creer en Él, porque Él ha muerto por nosotros, ha muerto por nuestros pecados, para que tú y yo seamos libres y perdonados. Si queremos entender más verdades, tenemos que obedecer a esa primera verdad: que el ser humano está perdido, que el ser humano sin Cristo no vale nada, ¿sí? Está perdido y necesita reconocer su error, su pecado, venir compungido, venir arrepentido, abandonar sus pecados y creer en Cristo, seguirle a Él. Ahora Él es mi maestro, a Él debo seguir. Es la primera verdad. Es la primera verdad que todos debemos entender, hermanos. Amigos, quienes están viéndonos en nuestra transmisión, a partir de ahí empieza nuestro crecimiento. A partir de ahí empieza, cuando conocemos a Cristo, empieza nuestra caminata cristiana, con destino final a la eternidad, a la presencia de Cristo. Y para terminar la carrera, necesitamos aferrar nuestra fe, estar cimentados en la fe de Jesucristo, y esto se va a producir cuando nosotros estemos pegados a Él, estemos pegados a Cristo y a su palabra. A su palabra. Quisiera que termináramos ahí diciéndote lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que Dios va a utilizar cualquier cosa, pero en especial va a utilizar su palabra para santificar nuestras vidas, para hacernos más como Cristo. Y eso es conocer, o quiere decir que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. La voluntad de Dios para tu vida es santificarte,
La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es hacerte más como Él, como Cristo. Para que tú puedas entrar al cielo, a su gloria eterna, primero debe de transformar tu corazón completamente. Por eso es que dice Pablo a los tesalonicenses, por lo menos en 2 ocasiones, que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Eso quiere decir que va a estar purificando, va a estar llevándonos, puliéndonos de gloria en gloria, haciéndonos más como Él. Eso es lo que va a estar produciendo. Eso es lo que va a estar haciendo en cada uno de nosotros. Y no lo va a hacer por los sueños, por revelaciones nuevas, no lo va a hacer por visiones que tú tengas, va a ser porque tú entiendes la verdad de Dios revelada en su palabra, revelada en su palabra, la palabra que Dios ha inspirado. Aún dice en Timoteo, hermanos, que la voluntad de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros, lo que Dios quiere producir, lo que Dios quiere hacer en cada uno de los que estamos hoy aquí, que la palabra que Dios ha inspirado, que Dios ha revelado, es hacernos mejores hijos de Él, hermanos, mejores hijos de Él. Entonces, necesitamos permanecer en Él, necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos ser más diligentes en lo que oímos, para obedecer, hermanos. Quisiera que cerremos nuestros ojos allá en nuestro lugar, hermanos, para terminar. Padre, gracias por este día. Que lo que tú quieras hablar y seguir hablando a nuestro corazón se siga haciendo, produciendo, hermanos. Padre, tu palabra dice en 2 de Timoteo que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y creo que para eso tu palabra es suficiente. La verdad impresa es suficiente para que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Enséñanos a depender, a buscar, a inquirir acerca de ti en tu palabra. Aun como dice el proverbio, que busquemos la sabiduría como se busca el oro. Que las deseemos más y más en nosotros. Que esas verdades, Señor, las busquemos cada día, Señor. Y no nos conformemos, Señor, a la corriente de este mundo. Que no nos conformemos a la corriente de este mundo, Señor. Enséñanos a ser más como tú, Dios mío. No queremos interrumpir esta carrera que hemos iniciado, no queremos claudicar, no queremos fallar. Queremos continuar, Señor. Ayúdanos, guíanos, que tu Espíritu venga, Señor. Y como dice el texto, que Él nos guíe a toda la verdad, Señor, que necesitamos conocer. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Dios les bendiga.